una breve demora, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Y a ver, creo que se te modificó el horario, ¿no, Julieta? ¿O vos no, estabas hasta ahora. No, está estaba bien. a esta hora, ayer me avisaron que nos encontrábamos a las 9 y hoy estaba conectada a las 9 y me avisan que tenía que conectarme 9:40. Así Ah, que, bueno, hubo una es confusión. verdad, me destruyeron un poco los nervios esos 40 minutos. Ah, hubo una Sí, confusión. fue un malentendido entonces, Ah, no hay claro. problema, no hay Sí, problema. nosotros también estábamos a las 9. Nosotros también estábamos a las 9, efectivamente. Es parte de la prueba, Julieta, se lo hacemos a todos a eso. Claro. Bueno, la Bueno, primera parte entonces estamos no sé vivos. si nos conocés, estás con Miguel Catupodis, con Anaí Lobato, con Verónica Mese y yo que soy Horacio Gorodiller. Cuando vos estés en condiciones o que lo creas conveniente, largamos, así empezamos a contar el tiempo. Dale. Bueno, Creo que ya podés compartir, si necesitas eso. ¿No? Ah, esto. bueno. Bueno, empiezo entonces. Bueno, en el camino que transitamos a diario, vamos incorporando e interactuando con tipografías que, según sus formas, sus atributos o cualidades, nos comunican diferentes mensajes. La tipografía es al diseño lo que la palabra al lenguaje. Por esto entendemos que la tipografía también es lenguaje. Un lenguaje que, al igual que las imágenes, está sujeto a múltiples interpretaciones. Es por esto que me parece necesario, como diseñadores, diseñadoras de comunicación visual, que nos especialicemos en esta disciplina y que podamos entender a la tipografía desde su dimensión histórica, cultural, semiótica y técnica. Bueno, luego de la teórica dada por el titular sobre la sensibilización a la forma y al color tipográfico, se plantea un trabajo práctico que nombramos las formas de ver y fluir. Y como objetivo general, me gustaría destacar que es entender el signo tipográfico como un fenómeno sensible, que implica relaciones formales y espaciales. El primer desafío de este trabajo está basado en la propuesta de Fontana en su libro Pensamiento tipográfico, y en la teórica ya se habló sobre ritmo, pero me gustaría también retomarlo, ¿no? Para tenerlo en cuenta en el trabajo práctico, esta cuestión de la repetición y la estructura, que es necesario más de un elemento, al menos un pulso y una pausa repetidas, un vacío, un espacio, un silencio. Y el enunciado de este trabajo consiste en componer un bloque de color homogéneo de 4 líneas de figuras geométricas recortadas en cartulina de tamaño óptico compensado. Y se va a trabajar en esta instancia de una manera intuitiva el espacio entre ellas. Este desafío se realiza como primera instancia del trabajo en el taller y en grupos de 4 estudiantes. Y como objetivos más importantes, me gustaría destacar que se va a comenzar a reconocer el peso de las contraformas para decidir el espaciado entre las formas y más adelante entre signos. Vamos también a reflexionar sobre el comportamiento de las contraformas propias y las compartidas para proyectar las relaciones espaciales del todo, del conjunto. Vamos también a desarrollar el sentido del ritmo a través del reconocimiento de las relaciones espaciales. Bueno, el siguiente desafío se realiza también en la primera clase del trabajo práctico y es un ejercicio rápido de reflexión.
Me gustaría contarles como dato de color que este esquicio fue realizado en un taller compartido con Javier Beraldi, y es muy divertido. En esta exploración, que es individual, cada estudiante va a tener a mano una hoja blanca. Y con las figuras geométricas con las que estuvo trabajando en el desafío anterior, va a transcribir el ritmo de los sonidos que un docente va a reproducir. De esta manera, el estudiante va a tener que codificar los sonidos según algún criterio que él mismo va a proponer y respetarlos, al igual que los silencios. En este desafío los sonidos van a ser las formas y los silencios las contraformas de la composición. Por ejemplo, yo docente me acerco a una mesa y reproduzco lo siguiente. Pi, pi, pi. Pu, pu. Ah, y entonces una posible representación podría ser esta. Bueno, en una segunda clase se plantea un tercer desafío. También en grupos de 4 estudiantes, en el que, mediante tipografías mayúsculas geométricas, que los estudiantes ya van a tener impresas, van a componer un bloque de texto teniendo en cuenta las contraformas internas de los signos, las contraformas compartidas y la relación de los elementos con el espacio y entre sí. También van a tener que decidir tipo de alineación y orden de los diferentes elementos. Uno de los objetivos principales de este desafío es indagar en el color de texto homogéneo, que es uno de los pilares que sostiene la legibilidad, y, a mi entender, abordar este problema de manera gradual va a facilitar, va a ser un poco más fácil las cosas cuando nos adentremos en la composición tipográfica más compleja. Y además, bueno, se va a empezar a trabajar con la composición de elementos textuales de diferente índole, título, texto, autor, rótulo. Es una aproximación de función y jerarquía que se verá después de esta instancia según el plan de estudio planteado. El cuarto desafío se realiza en la tercera clase del trabajo práctico y se divide en 3 momentos. Que se van a desarrollar, por un lado, de manera individual, cada estudiante en su casa, y por el otro, de manera grupal en el taller. Para que los estudiantes desarrollen la primera parte, cada uno en su casa, les vamos a subir a alguna plataforma virtual la asignación de diferentes tipografías por grupo. Y un documento parecido al que descargaron para realizar el desafío 2, que es el de las mayúsculas geométricas, pero con minúsculas. Y tendrán que trabajar solamente con el documento que contiene los signos de la tipografía que le tocó. Con este material, en sus casas, van a tener que componer un bloque de texto con ritmo homogéneo, teniendo en cuenta que las minúsculas tienen otras complejidades, ¿no? Sus ascendentes, sus descendentes, sus contraformas internas distintas a las de las mayúsculas, y el vínculo también con esas mayúsculas, entre otras. Aquí vemos que las tipografías asignadas corresponden a diferentes tipos de construcción orgánica y mecánica. Estos van a ser conceptos que también serán insumo para trabajar en la siguiente clase. Bueno, cuando nos encontremos en el taller, los estudiantes en un primer momento van a recibir algunas preguntas guía que serán simplemente el punto de partida para un momento de reflexión. En grupos de 4, en los mismos grupos de 4 con los que venían trabajando, van a compartir las dificultades que tuvieron con el ejercicio que realizaron en sus casas. Estas preguntas guía simplemente son preguntas guía, como dije antes. Ellos van a poder, de alguna manera, discutir sobre
diferentes cosas y agregar ítems a esas preguntas que nosotros proponemos. Bien, hasta ahora se trabajó en grupos de 4 estudiantes, pero en esta segunda instancia se van a juntar 3 grupos de 4 estudiantes en una misma mesa. Cada grupo va a tener realizadas 4 composiciones diferentes, una por cada integrante. Van a elegir una y se la van a pasar al grupo que tengan a su derecho. Con la lógica del juego Chancho Va, cada grupo va a trabajar con una composición que no es propia. Bueno, los primeros 20 minutos los estudiantes van a tener que identificar si la composición que les tocó está realizada con tipografía de construcción orgánica o mecánica, analizando también los atributos de cada una de ellas. En la segunda instancia van a reemplazar el título y el autor por la tipografía del grupo opuesto. O sea, si la composición está realizada con una tipografía de construcción orgánica, van a reemplazar el título y el nombre del autor por una mecánica, y viceversa. En esta parte del ejercicio es uno de los objetivos principales reconocer las estructuras que se pueden presentar en distintos sistemas de tipografía, en este caso la mecánica y la orgánica. Bueno, luego de los 20 minutos, los estudiantes paran de trabajar y vuelven a pasar esa misma composición sobre la que estuvieron trabajando hacia la derecha. En los siguientes 20 minutos van a elegir una línea del bloque de texto y van a analizar sus proporciones horizontales y verticales, según lo dicho por el titular en la teórica. La dinámica continúa, así que al finalizar esta instancia, otra vez los estudiantes vuelven a rotar esa misma composición. En la tercera y última rotación, van a tener que recortar todas las líneas del bloque para cambiar del formato horizontal al vertical. De esta manera, las dimensiones del espacio obviamente van a cambiar y como consecuencia van a tener que ajustar ópticamente las relaciones entre todos los elementos y el espacio. El tercer momento de la clase es de colgada y debate de lo trabajado, y los docentes vamos a seleccionar las composiciones con más aciertos para poder compartirlas con la comisión y buscar entre todos hallazgos y dificultades. Bueno, instancia de preentrega, y volvemos a este gráfico, porque los estudiantes van a tener que reagruparse, como en la clase anterior, pero esta vez para evaluarse. Cada grupo de 4 estudiantes va a evaluar el trabajo realizado por otro grupo distinto de otros 4 estudiantes. Claro que para hacer esto, además de transparentar los objetivos de manera oral, también se hace de forma escrita. Desde el primer desafío del trabajo práctico, ellos saben, los estudiantes saben qué se va a evaluar. Esto les permite en el clase a clase poder repasar de manera crítica los objetivos. Bueno, luego del debate, en grupos pequeños, se va a pasar a una colgada general por comisiones en la que se van a poner en palabras aciertos y dificultades. Los estudiantes mismos tendrán que identificar algunos trabajos con más aciertos y algunos con menos aciertos, y de esta forma vamos a poder hacer un recorrido que permite poner en evidencia los trabajos más ajustados y a los que les falta llegar a la entrega con algo más sólido, ¿no? Bueno, en la próxima clase el trabajo práctico ya se entrega y finaliza. Y en línea con lo que venía relatando sobre este trabajo práctico, me parece importante poner en evidencia mi posicionamiento como docente.
y mi motivación para hacer JTP, que a mi entender es un rol imprescindible para poder construir y capitalizar la teoría a partir de la propia práctica, de la experiencia y el uso de las capacidades previas. También por esto me parece importante incentivar un taller en donde se genere un intercambio, que implica un debate grupal, pero también una reflexión personal. Poder generar, entre todos, generar en el grupo preguntas significativas que indaguen sobre nuevas aperturas para fomentar la exploración y que nos permitan también hacer un recorrido por ese espacio del no conocimiento, de la incertidumbre y del no saber, que establece ese vacío generador de muchas posibilidades. Por otro lado, y no tanto por otro lado, considero que la evaluación también debe ser formadora y que promover la autoevaluación y la evaluación entre los estudiantes despierta y alienta aún más el pensamiento crítico. Me parece importante poner el valor, el proceso, que es tan o más importante que el producto final de entrega, y además considerarnos como docentes, guías, que acompañamos posibles situaciones de grupalidad que habiliten el aprendizaje colectivo. Bueno, formarme en la diversidad y en la masividad, junto con estudiantes que vienen de diferentes entornos y con distintas historias. Formarme y formar en la universidad pública con la responsabilidad que esto implica. Y en lo personal tengo una enorme gratitud por haber podido estudiar y por ser la primera generación graduada universitaria de mi familia, como lo serán muchos de los que comienzan este año la carrera. Por eso de alguna manera me genera tanto orgullo poder formar parte de esto. La universidad pública casi habilita la igualdad de oportunidades para todos. ¿Y por qué digo casi? Porque todos sabemos que tiene un costo, que lo pagamos los que estudiamos y los que no. También me gustaría charlar un poco sobre el taller expandido, que si pensamos que la pandemia amplió estas dimensiones de espacio y de tiempo y nos obligó a los docentes a reestructurar nuestras propuestas pedagógicas para la virtualidad y no pasar de una modalidad a la otra sin pensar en que los contenidos pueden ser los mismos, pero las metodologías deben cambiar, ¿no? Y me parece que es un desafío para nosotros poder capitalizar esta experiencia y poner en diálogo las virtudes de ambas modalidades. Se podría pensar, teniendo en cuenta la cantidad de inscritos, que podría haber facilidades, virtudes, que nos pueden ayudar en algunas dinámicas, como por ejemplo, se podrían invitar expertos de diferentes temas, grabar teóricas y subirlas a alguna plataforma, subir tutoriales, y por qué no, realizar dinámicas de colgada y debate también en algunas plataformas virtuales que así lo permitan. Bueno, y para terminar, sería un tanto ilusorio pensar que nuestro destino como seres humanos dependen del diseño y de la tipografía, ¿no? Pero como diseñadores y docentes no podemos dejar de lado la responsabilidad de ser actores culturales y de preguntarnos constantemente qué tipo de diseñadores queremos ser, dónde queremos situar nuestra práctica. Y indagarnos, ¿no?, constantemente sobre cómo formar y cómo seguir formándonos para un futuro posiblemente mejor. Y les dejo por aquí la bibliografía y las fotografías usadas. Gracias.
¿Cómo dejaría de compartir? Bueno, muchas gracias, Julieta. Vamos a charlar un poco ahora de tu presentación. No sé si los colegas quieren hacerte alguna pregunta. Yo, si tengo una pregunta, perdón, no escuché. No, le estaba preguntando a mis colegas y amigos si querían hacerte alguna pregunta. Perdón. Julieta, a mí me gustaría consultarte por tu experiencia profesional, en el campo profesional. ¿Qué pensás que puede aportarte para tu desarrollo como JTP en estas materias específicamente? Bien, en el campo en el que me desempeño, tengo que ser muy flexible para poder, de alguna manera, generar, ¿no? Vínculos y en paralelo pongo las dinámicas, ¿no? Que pueden ser dinámicas grupales, que impliquen también una instancia individual, en paralelo con lo profesional, la flexibilidad para poder, de alguna manera, improvisar en el caso de que no suceda lo que debería suceder, ¿no? Creo que establecer también, ¿no? La coordinación de grupos me puede también llegar a aportar desde mi práctica profesional a la práctica de docencia. Bueno, y eso. Hola Julieta, por mi parte quisiera hacerte una consulta. Primero, decir que me pareció interesante el ejercicio, como está planteado, desde una perspectiva original, porque al hablar de ritmo implicaste la música, ¿no? El sonido. Entonces mi pregunta es muy, muy puntual, ¿no? Pensando en el ámbito concreto, taller, masividad, muchos estudiantes. ¿Cómo sería ese ejercicio de trasladar de lo sonoro a lo visual, ¿no? ¿Cómo se daría esa instancia? En la instancia de la masividad. Claro, pensando en un taller donde va a haber mucha gente, ¿no? Sí. Vos estás sugiriendo que va a haber mucho ruido en ese momento. Me imaginaba el ruido, claro, del lugar. Sí, exactamente. Puedo echar parlantes también. Bien. A eso me refería, por ejemplo. ¿Cómo se materializa eso, no? A ver, yo en este ejercicio elegí poner esta dinámica con sonidos más abstractos, porque me pareció que era acorde a lo pedido en esta instancia del plan de estudio, ¿no? Que es como al comienzo de la cursada, nivel 1 y etcétera. Pero bueno, también pienso, ¿no? Estoy de alguna manera pensando en voz alta, se podría trabajar con géneros, ¿no? ¿Cómo se trasladaría un género a lo tipográfico? No sé, podemos hacer grupos grandes de estudiantes en donde algunos trabajen con el género cumbia, algunos trabajen con el género tango, algunos trabajen con el género metal. Entonces, seguramente en lo visual se va a percibir esas diferencias rítmicas que esos géneros también hacen que nosotros interpretemos culturalmente. Bien. Julieta, yo quiero hacerte un par de preguntas que son simplemente para conocer tu opinión al respecto. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Yo vi que vos usaste Meta, Baskerville, Garamond y Montserrat. Sí. Bueno, además la Rosario para
A ese respecto tengo dos preguntas. ¿Qué opinás del problema de las licencias en el dictado de las clases? Porque esa que elegiste, solo una, la de Julieta Olanowski, es libre. Las otras, obviamente, son pagas. ¿Qué posición tenés respecto a eso en una cátedra de tipografía, en una universidad pública? ¿Qué se hace con ese problema, digamos? No, yo creo que dentro de lo que es la cátedra deberíamos utilizar tipografías libres, como para que todos y todas puedan tener acceso a descargar sin ningún tipo de problema y a utilizarlas para hacer los trabajos prácticos. Yo las elegí simplemente porque me pareció que se veía claramente ese contraste entre las diferentes construcciones. Pero en cuanto a las licencias, sí, mi postura es que hay que buscar tipografías de acceso libre para que todos puedan trabajar tranquilamente. Sí, a pesar de que eso por ahí hace que, te pregunto tu opinión una vez Sí, más, sí. qué sé yo, entonces nunca van a ver una Baskerville o una Garamond, o no van a trabajar sobre una Bodoni. Bueno, No, no, justamente Baskerville y Bodoni tienen unas versiones libres de Pablo Impalari, pero algunas de esas, ¿no? Que no. ¿Qué hacemos, digamos, los docentes de tipografía con ese universo tipográfico privado y nosotros estamos enseñándolo? ¿Se entiende lo que te pregunto? Es simplemente sí, saber cómo no sé resolviste si, en tu cabeza no sé eso. si en este ámbito está bien lo que te voy a responder, pero para mí hay que romperlo. Ajá. Bueno, es privado y adueñémoslo, qué sé yo. ¿Está bien eso? Lo necesitamos en lo público, hay que tomarlo, sin pagar. Ajá. Bien, bien, esa es una respuesta. Y después, ¿por qué elegiste justo para orgánicas bueno, y mecánicas, dos tipografías que están en los bordes? Es decir, la Meta es más o menos mecánica y la Baskerville es más o menos orgánica. Justo están en un borde muy difuso, ¿no? Eh, bueno, seguimos con la sinceridad. eh, Te soy sincera, Sí, claro, sé sincera. mirá, hace menos de 48 horas que nos enteramos del concurso Vale. y dije, bueno, a ver, tipografías orgánicas, empecé a recorrer en el bagaje que tenía en mi computadora, empecé con los criterios que yo tenía en lo que cuanto podía ser una tipografía orgánica, investigué sobre tipografías orgánicas también para ver si estaba dentro de lo que yo estaba pensando Bien, y bien. encontré esas que me parecieron oportunas. Bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Vos vivís en Buenos Aires, Julieta? Yo vivo en Buenos Aires, pero estoy acostumbrada a viajar porque ya formo parte del postítulo. Ah, De, ¿estás dando clase acá? sí, ahora el postítulo se virtualizó desde la pandemia, Cierto, tenés razón, sí. pero esto, bueno, desde el 2020, ¿no? Del 2020 para atrás Sí, viajábamos una vez por semana con Javier Beraldi, que también es sí, de Buenos Aires, sí, sí. todos los sábados. Ah, listo, listo. Sí, 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 venías al postítulo, ya estás familiarizada con ese ir y venir. Sí, sí, y aparte me gusta, porque pensando en que, bueno, el postítulo eran los sábados, ¿no? Pero pensando en que esto va a ser una vez por semana dentro de los días hábiles, también creo que me permite pensar que ese es el día de tipografía. O sea, lo tengo que dedicar a tipografía. Y si me llaman o que trabajo, que bla, 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 estoy viajando, tengo que estar en la cátedra de Qué tipografía, bien. así que Buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias, Julieta. Muchas no, gracias. gracias a ustedes. Bueno, ¿Estamos? sí, va a menos que alguien quiera. Me parece que sí, que ya está. Muy bien.
Muchas No. gracias, Julieta. No, Chao. gracias, Julieta. Hasta luego.